personas tiene múltiples connotaciones. Dos de ellas son que es un delito grave por medio del cual se capta, se transporta, se traslada, se acoge o recibe a personas, sea al interior de un país o hacia el exterior, con el fin de explotarlas. Por eso se habla de una mercantilización del ser humano o de una cosificación de las personas. Y por otra parte, es una grave vulneración de derechos humanos como la libertad, la autonomía, la dignidad, entre otros. Entonces, con ese contexto, debemos indicar que todas las personas, niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres, de cierta manera tenemos cierto riesgo o cierta vulnerabilidad de ser víctimas de la trata de personas. Pero hay que reconocer que existen varios grupos poblacionales y varios seres humanos que por sus condiciones, por ejemplo, de ubicación geográfica, temas de historia, de discriminación, de violencia, de edad, entre otros, son más proclives, más vulnerables ante la trata de personas. ¿A qué me refiero con esto? El grupo poblacional de niños, niñas y adolescentes, las mujeres, la población migrante, especialmente aquella que se encuentra en una situación migratoria irregular, que ha entrado, por ejemplo, o ha ingresado o salido de un país por los llamados puntos ciegos o puntos donde no hay control fronterizo migratorio, o las llamadas trochas, personas migrantes que les faltan ciertos documentos sobre su estatus. Asimismo, podemos hablar de personas que se encuentran en sitios con diferente tipo de conflicto. Me refiero a conflicto armado, guerras. Recordemos, por ejemplo, la compleja y dolorosa situación, no solo en muchos lugares de Colombia y de Latinoamérica y el Caribe, sino también la que sucede y continúa entre Rusia y Ucrania, situaciones como la de Israel y Palestina, entre otras. La trata de personas, al ser considerado un delito que vulnera altamente los derechos, eh, no se precisa en un grupo ni tampoco enfoca que que algunos estemos como lejanos a que nos suceda, sino más bien precisamente por eso se cambió el nombre a trata de personas y trata de blancas, porque en trata de personas todos podemos ser víctimas. En cuanto a la vulnerabilidad, ahí sí nos situamos en algunas víctimas específicas o algunas potenciales víctimas. Claramente es un delito que tiene un enfoque de género muy grande, donde prácticamente el 72% de las víctimas son mujeres y para nadie es un secreto que la mayoría de víctimas están siendo explotadas en la finalidad de explotación sexual, habiendo un abanico tan grande, digamos, de modalidades. Otra población vulnerable son los niños, niñas y adolescentes. De hecho, se hace un esfuerzo muy grande por parte de las entidades de la sociedad civil, entidades religiosas, en visibilizar una problemática como la EXNA, la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, donde incluimos ese factor transaccional que en ocasiones va dibujado a través de una promesa y allí los niños y niñas por desconocimiento, también por el poder estar presente en los factores de riesgo tan latentes, también en algunas ocasiones por el tema de la ruptura familiar, se convierten en esos objetos comercializables también en sus cuerpos como mercancía. Y otros dos que voy a mencionar, el tema de los migrantes irregulares y los refugiados, al estar expuestos en esas situaciones también de movimiento, de movilidad humana, son potenciales para las bandas organizadas en términos de la trata de personas. En algunos casos, resulta ser la finalidad del trabajo forzado una de las más fuertes, digamos, para ellos y para ellas. Y por último, en esto he tenido, digamos, algún acercamiento al tema de la población indígena, sobre todo con ese enfoque étnico situado en lo exótico que resulta
situando una modalidad específica que es la explotación en contextos de viajes y turismo, donde prácticamente se ha vuelto una posibilidad viajar a cosificar y explotar a este tipo de población, en especial pues los niños, niñas y adolescentes. Entonces la mirada en términos de qué población puede estar afectada, vuelvo y digo, somos todos, pero si nos situamos tal vez con contextos específicos donde la mirada territorial se vuelve un factor esencial, pues resulta ser un foco de la vulnerabilidad estos grupos minoritarios. En el ámbito internacional existe una convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional. Derivada de esa convención hay varios protocolos y uno de ellos es el llamado Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Este protocolo comúnmente se conoce como Protocolo de Palermo y en él pues establecen diferentes obligaciones para los estados, entre ellos el Estado colombiano. En este instrumento especialmente quiero hacer énfasis en el artículo 6, porque en esta disposición específica es donde se profundiza en las obligaciones en materia de asistencia y protección a las víctimas de trata de personas. Aquí no importa si es una víctima nacional o extranjera, tampoco importa, digamos, la edad o condiciones específicas, sino a todas se les debe dar una protección. ¿Qué nos dice el protocolo de Palermo? Se debe proteger en temas de alojamiento adecuado para esas víctimas, temas de asesoría e información que ellas requieran sobre su situación, sus derechos, sus posibilidades. Una asistencia muy importante en lo médico, en lo psicológico, en lo jurídico y en otros temas como de seguridad física, educación y empleo. Este es un instrumento que obliga a Colombia, que es jurídicamente vinculante para Colombia y por lo tanto pues requiere ser interpretado y ha sido interpretado e implementado en nuestro ordenamiento nacional colombiano. Pero antes de comentar un poco sobre esa implementación, es importante para entender los mecanismos recordar que existe la Constitución Política de Colombia. Esta Constitución del año 91, en el artículo 17, prohíbe expresamente la trata de seres humanos. Tenemos ese anclaje constitucional más todo lo que respecta a la protección de la dignidad humana y a los estándares y pilares del Estado Social de Derecho. Ya teniendo en cuenta la Constitución y este protocolo que es del año 2000, igual que la gran convención de la cual se deriva, vemos que en Colombia existen distintos instrumentos jurídicos, especialmente la Ley 800 de 2003, por medio de la cual pues, se aprobó esta convención y este protocolo, pero también tenemos la Ley 985 de 2005, que es el principal instrumento legislativo que aborda temas de prevención de la trata, de asistencia y protección a las víctimas, entre otros, y también tenemos, por ejemplo, la ley 1098 de 2006, que es aquella por medio de la cual se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, más un instrumento muy importante que actualmente está vigente en Colombia, que es el decreto 1818 de 2020, que es aquel que consagró la nueva Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas 2020-2024, que seguramente, como estamos en el 2024, este año entrará pues a su respectiva evaluación para después proferir una nueva estrategia. Entonces, todo este contexto es importante para que lo tengamos en cuenta. Voy profundizando adelante en esos mecanismos que en términos generales las víctimas de trata de personas pueden ser de cualquier edad, de cualquier origen nacional, de cualquier condición socioeconómica y en términos generales se ha interpretado que pueden ser víctimas directas por una parte, aquellas que sufren
la trata de personas, digamos, si se me permite decir, en carne propia, o también existen las víctimas indirectas, que es el círculo de personas más cercano a la víctima directa, es decir, pensemos su familia, sus padres, sus hijos, su pareja. Con esto hay que indicar que, derivado de todos estos instrumentos internacionales y nacionales, existe una ruta que justamente se llama Ruta de Atención y Asistencia para Víctimas de Trata de Personas, que contempla tres grandes pasos, tres grandes etapas. Una que se llama recepción del caso, la segunda, caracterización del caso, y la tercera es llamada de coordinación y articulación. Esta ruta busca brindarle una protección integral a las víctimas de trata de personas, informarles de unos mecanismos que se deben activar y divide en dos grandes partes el tipo de asistencia que se le da a las víctimas de trata de personas. En primer lugar, una asistencia tipo inmediato, que como su nombre lo indica, es aquella que se debe brindar apenas se conoce de un caso de trata de personas. Pensemos, por ejemplo, si un consulado de Colombia en el exterior, una embajada, una autoridad aquí en Colombia tiene noticias de un caso, sea por una llamada, sea por una comunicación en una red social, por ejemplo, por un llamado presencial, se debe activar esta asistencia que está contemplada por 5 días calendario, que se pueden prorrogar por otros 5 días adicionales. En esta asistencia de tipo inmediato, ¿qué se contempla? Por ejemplo, si la víctima está en el extranjero y desea, quiere, se siente segura de volver a Colombia, pues incluiría repatriarla a territorio colombiano. También, si es el caso, pensemos de una víctima extranjera que haya sido víctima de trata de personas en Colombia, pues también tiene ese derecho de volver a su país de origen si así lo quiere. Incluye también la expedición de los documentos que se necesiten en materia de identificación, toda la asistencia en alojamiento, alimentación, una asistencia de asesoría jurídica, de representación judicial y algo muy importante es lo médico y lo psicológico, entre otros. Pero además, por otro lado, existe una asistencia mediata, que ya es, digamos, en el mediano y largo plazo, que implica una asistencia, digamos, mucho más profunda, si se quiere, extendida, exhaustiva, que es por 6 meses. Esos 6 meses se pueden prorrogar, es decir, ampliar en dado caso por 3 meses más. ¿Y ahí qué va a contemplar? Asistencia médica y psicológica, una asesoría jurídica y una representación judicial, apoyo a las víctimas para un tema muy importante que es el de la educación, formación para el trabajo, el desarrollo humano, que puedan tener también proyectos y participar de iniciativas para obtener ingresos, un servicio de transporte. Eso lo encontramos a niveles, digamos, de tipos de asistencia. Pero ya para continuar la respuesta que requirió todo este marco, se nos cuestionaba sobre la efectividad. Nosotros debemos indicar, y por mi experiencia como abogada, como consultora, como estudiante de doctorado en la Universidad de Rosario, pues uno puede ver que existen los mecanismos, existen estas rutas, estos tipos de asistencia, que además tienen todo un engranaje institucional que los respalda. Recordemos que en Colombia hay un gran comité interinstitucional de lucha contra la trata de personas que tiene la Secretaría Técnica a cargo del Ministerio del Interior, que agrupa a todas las entidades, pero también no solo ese comité que incluye, por ejemplo, a Migración Colombia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Ministerio de Educación, en fin, todas las grandes carteras ministeriales, instituciones. También existen 32 comités departamentales
Cada uno de los 32 departamentos del territorio colombiano tiene un comité que articula lo mismo, pero a nivel departamental. Y en varios municipios y distritos de Colombia existen comités. Pero, no obstante, existe la normativa, existe una infraestructura, sí hay varios desafíos, y quiero nombrar algunos de ellos. Por ejemplo, hay que fortalecer realmente el trabajo para lograr que la atención a las víctimas de trata de personas sea realmente integral y oportuna. El no brindar una asistencia cuando se requiere muchas veces ha representado un mayor peligro para la víctima directa, para su familia como víctimas indirectas, e incluso en casos dramáticos pues ha resultado en la muerte de las personas que requerían esa ayuda. En una segunda medida hay un desafío, que es que realmente se pueda hacer un seguimiento a la víctima, y estos son desafíos que se han ventilado y se han conocido en escenarios institucionales, académicos, de proyectos y entre otros. ¿A qué me refiero con esto? Y es que se necesita tener un seguimiento a las víctimas en el tiempo extendido, porque muchas veces se dice, bueno, ¿qué noticias hay de la víctima? Se perdió el contacto, no contesta un celular o no hay noticias, no se volvió a comunicar, no sabemos si la víctima sigue en Colombia o no, no se sabe si la víctima llegó a su país de origen o a un tercer país, ¿cómo está? Entonces, hay que fortalecer ese seguimiento, no solo durante la asistencia inmediata, sino durante la inmediata y en un tiempo prudencial posterior. Otro desafío es la salud de las víctimas. Realmente se requiere una protección integral del tema de salud, y asimismo que tengan una verdadera opción de estudio. Recordemos, por ejemplo, que muchas de las víctimas son niños, niñas y adolescentes, o incluso personas adultas quieren volver a estudiar, o quieren algunos ya adultos capacitarse para trabajar. Esto es muy importante porque les permitiría tener, en el caso del trabajo, una opción digna, y que reduzca, sea el trabajo o el estudio, las posibilidades de escenarios donde puedan volver a ser víctimas de trata de personas. Y un último desafío de los múltiples que existen es el tema presupuestario. Se requiere que a nivel nacional, departamental, municipal y distrital haya suficientes recursos que permitan abordar la trata de personas desde varios de los ejes, incluso de los mismos ejes de nuestra actual Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata 2020-2024. Prevención y asistencia a las víctimas, todo lo relacionado con investigación y judicialización, cooperación internacional, trabajo fronterizo, entre otros. Entonces, es importante indicar, para ya ir cerrando la respuesta a esta pregunta, que existen los mecanismos, pero en caso de que estos no se activen o que se activen de una manera deficiente, incompleta o que no sean suficientes, las personas, sean nacionales o extranjeras, pueden de una manera subsidiaria y en caso necesario acudir a la tutela. La acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución de 1991 es un mecanismo que permite la protección de los derechos fundamentales cuando ellos están, sea en peligro o ya hayan sido vulnerados. Esta acción de tutela es uno de los grandes logros de la Constitución de 1991. Para presentarla no requiere abogado, es mucho más informal que presentar otro tipo de documentos jurídicos como podrían ser denuncias o demandas, y las personas que lo requieran pueden acudir a una asesoría en consultorios jurídicos de las universidades, en las clínicas jurídicas, muchas de ellas atienden temas de derechos humanos, de población migrante, e incluso oficinas de abogados que hacen un trabajo voluntario, gratuito o pro bono. Todos estos servicios, digamos, son de manera gratuita, inclusive también la Defensoría del Pueblo
puede apoyar en este tipo de casos. Para las sobrevivientes de la trata de personas, para las víctimas de la trata de personas, el acceso a la ley siempre ha estado en cuestión. Es increíble donde haya que utilizar mecanismos como la tutela, haya que utilizar estrategias como el litigio estratégico, precisamente, para poder garantizar las medidas de asistencia inmediata en el caso de la ley 985 y la aplicación y ejecución de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata a lo que corresponde el contexto colombiano. Ellas tienen que maniobrar, utilizar apoyos para que esto sea garantizado. No es un secreto que en Colombia estamos bajo la sombrilla del Protocolo de Palermo, que fue una iniciativa muy interesante hace 24 años, pero las nuevas modalidades también se quedan cortas y se quedan por fuera de este tipo de mecanismos que nos ofrece tanto el protocolo como la adaptación a la ley colombiana. Entonces, hace poco salió un protocolo de asistencia de la asistencia a las víctimas de la trata del Ministerio del Interior, donde resulta que tienen una ruta de atención que tal cual como debía existir con unos mecanismos de acceso eh, a estos programas, pero en ocasiones el cambio de profesionales, la falta de seguimiento, la falta de acompañamiento psicosocial no garantiza una protección adecuada a las víctimas, haciendo que en muchas ocasiones sean revictimizadas, no puedan acceder a una protección en caso de estar siendo perseguidas, no puedan acceder a programas de reinserción social, de capacitación y apoyo financiero y económico. Entonces, es importante el trabajo permanente en términos de qué hay para las víctimas y cómo se les puede garantizar la posibilidad de reactivar y poder retomar su proyecto de vida. Son diversos estos desafíos y si se quiere decir también son bastante complejos, interesantes, pero que requieren sobre todo un trabajo intersectorial. Un poco lo que puedo mencionar como un abordaje holístico intersectorial. ¿Qué requiere eso? Para abordarlos, un apoyo obviamente del sector gubernamental en sus diferentes escalas, niveles e instituciones, pero también un apoyo clave de la sociedad civil, entiéndase, organizaciones, fundaciones, asociaciones y similares, pero también de la academia. Y cuando hablamos de la academia, es desde colegios, escuelas, institutos técnicos, tecnológicos y universidades en pre y en posgrados, pero también de los organismos internacionales y de las empresas y otros actores que existen en la sociedad. Quiero compartirles un primer desafío que justamente es en el tema de salud. ¿Por qué traer a colación esto? Y es porque, si bien la trata de personas es un delito, es una grave vulneración de derechos humanos y se puede entender desde otras perspectivas, en el tema de la salud, muchas de las víctimas son sometidas a malos tratos, humillaciones, golpes, vejámenes, ofensas e incluso en algunos casos se ha tenido una documentación y noticias de un consumo obligado de drogas o de diferentes sustancias estupefacientes y de alcohol. ¿Eso para qué? Para que generen una dependencia de estas sustancias y de cierta manera las víctimas también se encuentren sometidas a las personas victimarias. Muchas de las víctimas también han estado enfermas, no les han permitido ir a los servicios médicos o en general cuando los han requerido. Entonces, todo esto requiere que las instituciones del sector salud y el personal de salud, entiéndase médicos, médicas, enfermeros, asistentes, trabajadores sociales y demás, estén capacitados para identificar cuando les llega una consulta posibles situaciones de trata de personas y que desde ese primer momento
puedan activar las rutas y los protocolos pertinentes. Ya en el mundo se tienen algunos avances, pero hay que seguir trabajando para capacitar, sensibilizar y crear mecanismos específicos de prevención y de detección y asistencia de casos de trata por parte del sector salud, porque muchas veces las víctimas no llegan directamente a la fiscalía o a la policía. Es en las instituciones médicas, igual que las instituciones, por ejemplo, educativas, donde se pueden identificar estos casos. Es importante que todas las víctimas pues tengan esta oportunidad, este derecho fundamental de una prestación oportuna del servicio a la salud, pero no solo en esas consultas o en esos primeros momentos, sino también que sea un servicio de calidad, oportuno y durante el tiempo que se requiere. Por el impacto y la profundidad de lo compleja y dolorosa de la trata de personas, las víctimas requieren un servicio de salud extendido en el tiempo, y no solo las víctimas directas, sino también las víctimas indirectas, comprendiendo la salud desde lo físico, lo emocional y lo mental también. Un gran segundo desafío, considero yo, es el tema relativo a la seguridad de las víctimas y sus familias y las condiciones dignas para la existencia de las personas. Esto entendiendo alojamiento, vestido, alimentación y similares. Un tercer desafío, verdaderas posibilidades para que las víctimas puedan tener estudio, puedan tener capacitación para una reinserción laboral, puedan aprender, contribuir, estudiar, capacitarse y tener opciones concretas al respecto. Y aquí es muy importante, por ejemplo, mencionar que en Colombia, entre varias instituciones, una de ellas es el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, que ha brindado oportunidades para víctimas de trata de personas, por ejemplo, que quieren capacitarse en algún oficio, en algún servicio. Entonces, estos son parte de los desafíos que existen y en los cuales pues también es importante trabajar desde todos los sectores. Uno es el acceso, claro, a las rutas de atención que existen, pero no están socializadas de la manera adecuada. En escenarios, se hace muchísimo el trabajo en escenarios de frontera, hablando de la frontera con Panamá, hablando de la frontera con Venezuela, hablando de la frontera de la triple frontera amazónica, que también por este entorno resulta tener una complejidad mayor y entonces, ese desafío de acceso, de conocimiento en estos espacios, hace que se vuelva difuso la posibilidad de ser incluso rescatada. Hay muchísimas experiencias que he tenido alrededor de estos años y en ocasiones las víctimas prefieren acceder a mecanismos o a entidades que no sean de tipo institucional, estatal, sino muchísimas veces las organizaciones de la sociedad civil recibimos los diferentes casos, recibimos las denuncias y las víctimas muchísimas veces no quieren que esto sea divulgado, que sea obviamente, que sea obviamente pues tratado bajo llave como debe ser, pero esto también hace que el subregistro se vuelva un tema que crece y crece. ¿Y por qué lo menciono como un desafío para las víctimas? Porque es importante que se registren estos casos para que pueda existir la visibilidad y que implica que sea visible, que haya un presupuesto, que hayan programas enfocados a, entonces se convierte en una cadena permanente, que yo sea víctima, que no pueda denunciar, que no sepa cómo hacerlo, que no pueda reactivar mi proyecto de vida, que tampoco me hagan un seguimiento a lo que quiero, en lo que quiero continuar, tampoco que no haya judicialización, precisamente por todo esto, porque son estructuras criminales organizadas, uno con muchísimo poder, eh, también en algunos casos, no voy a mencionar ninguno en específico, pero sí hay veces que hay complicidad con figuras estatales, entonces se convierte en un tema muy difícil de perseguir, de judicializar, porque pues prácticamente a nadie le conviene que las víctimas hablen, ¿no? Escuchar la voz también
se convierte en una realidad que va a demandar unos elementos importantes y que va a visibilizar vacíos que tenemos como sociedad y pues a nadie le conviene, digamos, a nivel estatal que esto suceda. Por eso en ocasiones las víctimas se refugian en este tipo de organizaciones. La experiencia que siempre he tenido mucho, y lo menciono en este ejemplo, son las organizaciones eclesiales, donde muchísimas víctimas, hay varios casos, ellas prefieren acceder a una iglesia, ir a una parroquia y allí contar su caso para poderse sentir más seguras que en una figura de orden, digamos, institucional. Las organizaciones no gubernamentales y el rol que desempeñan es crucial. Crucial para poder analizar, apoyar y trabajar en múltiples campos relacionados con, por ejemplo, el desarrollo de estudios y de investigaciones sobre la trata de personas. Pero estudios no solo, digamos, que se queden en un ámbito técnico o académico, sino estudios que realmente propongan cooperación, propongan acciones concretas para mejorar, por ejemplo, la prevención de la trata, el desarrollo penal de los casos, la asistencia consular, la cooperación internacional, entre otros. Otro campo de acción que es muy importante es el tema de orientación. Varias de las organizaciones no gubernamentales realizan una orientación, una asesoría, una asistencia jurídica a las víctimas e incluso algunas brindan también asistencia de tipo psicológico y jurídico. Esto debe ser como un complemento, ojo, a las labores y obligaciones del Estado colombiano, porque el primer garante de esto pues, es el Estado. También quiero destacar que las organizaciones no gubernamentales pues han apoyado varios casos de lo que se llama un litigio estratégico o casos de alto impacto. ¿A qué se refiere esto? Y es casos que usualmente se conocen por vía judicial, jueces, tribunales, cortes, han sido también respaldados por organizaciones no gubernamentales que ayudan, por ejemplo, a presentar una acción de tutela, una denuncia, una demanda, pero también se unen con otras organizaciones, se unen con asociaciones, con universidades, entre otros, para que todas manden, por ejemplo, escritos de apoyo, para que haya una movilización social. Aquí también es clave el tema, por ejemplo, de los periodistas. Muchos periodistas y comunicadores sociales que trabajan en estos campos han ayudado en estos casos de alto impacto. Muchos de ellos, por ejemplo, han llegado a la Corte Constitucional de Colombia, en sistema regional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo importante es que este trabajo y este litigio estratégico pues siempre sea utilizado para proteger la vida, la dignidad y las demás garantías de todos los seres humanos. Y aprovecho también esta pregunta para mencionar otro tipo de instituciones y un sector clave que es el empresarial. Cada vez en el mundo se está fortaleciendo el campo de empresas y derechos humanos y parte de sus áreas de trabajo y de sus vertientes se refieren a, bueno, cómo las empresas también en su actividad empresarial, en sus cadenas de suministro, de valor, de producción, deben también incluir el respeto y la protección de los derechos humanos y especialmente la prevención de la trata de personas en cualquiera de sus finalidades y modalidades de explotación. Puede ser explotación sexual, trabajo forzoso, servidumbre, extracción de órganos, mendicidad ajena, entre otras. Este es un tema que he tenido la posibilidad pues, de venir estudiando hace varios años, desde mi maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de La Sabana y actualmente como estudiante del doctorado en Derecho en la Universidad de Rosario, y cada vez permite profundizar e indicar que las empresas deben prevenir la trata de personas. El decreto 1818 de 2020, que es el vigente en Colombia, incluye
en la parte de prevención a las empresas y al sector privado. Y esto está en armonía con los distintos planes nacionales de empresas y derechos humanos existentes en varios países, entre ellos Colombia, y situaciones actuales como la reciente directiva, por ejemplo, que se aprobó en la Unión Europea sobre debida diligencia empresarial. Es un deber de las organizaciones de la sociedad civil poderse organizar, poder tener protocolos internos también de activación de rutas. Sí o sí, aunque parezca un poco desgastante, hay que mantener permanentemente la comunicación con las figuras de orden gubernamental. ¿Por qué? Para uno poder ayudar a visibilizar todos los casos. Y esto, vuelvo y repito, en el tema de las cifras es fundamental, en el tema de la sistematización es fundamental poder documentar qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos viendo como organizaciones. Hay veces que un poco el activismo se queda en eso y la falta de documentación eh, repercute en que parezca que hay situaciones, digamos, inexistentes. El Trafficking Report tiene a Colombia, digamos, en uno de los niveles más altos en temas de acciones sobre la trata y esto implica a las organizaciones de la sociedad civil que hacemos muchísimo, pero a veces la falta de articulación con los entes institucionales pues deja por fuera la presencia, digamos, en territorio. Entonces, uno, mantener pues los protocolos adecuados, tener protocolos a nivel interno para poder activar las rutas de atención. Dos, mantener una comunicación permanente con las entidades de orden gubernamental. Tres, trabajar sí o sí en red, hablando de red con actores locales de los territorios, actores clave. Eh, Así como la trata de personas, utilizamos una analogía en relación con un pulpo. Es un pulpo muy grande, tiene varios tentáculos y esos tentáculos van agarrando diferentes intermediarios, diferentes víctimas, diferentes situaciones, entornos. También nosotros podemos actuar como red, ubicarnos en diferentes espacios, ser estratégicos y poder actuar de forma mancomunada pues, para luchar contra un delito como la trata de personas. Las comunidades locales son claves. Son claves porque son las más cercanas a los seres humanos, a la familia, y deberían, por lo tanto, constituir un verdadero entorno de protección y no de peligro y de vulneración de los derechos humanos. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el padre de familia, en la madre de familia. Pensemos en el instituto educativo, en la escuela, en la universidad, en el vecino, en la vecina, en el líder comunitario, entre otros. Por eso es importante que las personas que mencioné estemos todas informadas de qué es la trata de personas, de los riesgos en la materia, de los canales de atención, a dónde puedo acudir si tengo dudas, por ejemplo, de una oferta laboral fraudulenta o sospechosa o engañosa, a dónde puedo acudir si veo que de pronto un niño o niña desapareció, a dónde puedo acudir si veo una situación extraña y ajena. Aquí quiero indicar que en Colombia, por ejemplo, en varios países de Latinoamérica, se tienen varias experiencias, varias iniciativas valiosas de trabajo con estas comunidades locales. Por ejemplo, capacitando a docentes, a familias, trabajando con jóvenes, entre ellos, por ejemplo, los invito a buscar sobre la Red Nacional Juvenil contra la Trata de Personas, que son jóvenes universitarios que hacen un trabajo muy importante, especialmente en prevención, no solo con otros jóvenes universitarios, sino también en colegios. Hay trabajo también de sindicatos, de asociaciones, por ejemplo, de empleadas domésticas. Entonces, todas estas iniciativas son muy valiosas y es importante que todas las comunidades locales no solo se informen, se capaciten, sino también nos retroalimenten y aprendamos conjuntamente
sobre el abordaje de la trata de personas. Desde su prevención, que es un punto clave, pero también la protección, la asistencia a las víctimas, y cómo entre varios temas se puede articular el trabajo de las comunidades locales, sus espacios, sus procesos, que ya muchos los llevan, con el tema de abordaje de la trata de personas. Rescatemos, por ejemplo, la labor que hacen varios líderes en materia de derechos humanos, líderes y lideresas, no solo en Colombia, sino en múltiples países. Bueno, cómo articular al trabajo que ellos desarrollan con niñez, con defensores de derechos humanos, con padres de familia, entre otros, el tema de la trata de personas. Y aquí también aprovecho para mencionar que es importante, y ojalá sea parte de la invitación de estos videos que está haciendo la Comisión Internacional de Juristas, recordando el 30 de julio, el Día Mundial contra la Trata de Personas, que es importante que cada uno conozca los canales de atención en su localidad, en su barrio, en su municipio, en su ciudad, en su país o incluso también en el extranjero. Recordemos que gran parte de las autoridades que contribuyen en el abordaje de la trata de personas, por ejemplo, son los consulados y las embajadas. Es importante tener estos datos y para el caso de Colombia, una de las líneas nacionales gratuitas es la 018.000 52 2020. La repito, 018.000 52 2020, incluso también, por ejemplo, entre varias líneas, la 122 de la Fiscalía, que atienden las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahí usted puede llamar de manera anónima y confidencial para pedir orientación, informar de un posible caso, consultar sobre una empresa que le está ofreciendo un trabajo, entre otras. Otra herramienta que quiero mencionar es una aplicación que se llama Liber App, como libertad, pero solo hasta la T, y app de aplicación. El Liber App es una gran oportunidad que ya ha permitido, por ejemplo, rescatar víctimas, apoyar a víctimas en su repatriación, en los servicios que necesitan, porque se puede descargar desde cualquier celular y ahí usted puede encontrar información de la trata de personas, pedir ayuda, reportar posibles casos de trata de personas. Incluso tengo entendido que tiene también un botón, digamos, de pánico o que ha permitido ubicar dónde está ese celular, esa persona que pide ayuda. Esta es una aplicación que, según aparece en la página web de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, recibió pues todo el apoyo técnico, no solo de la OIM, sino la financiación de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos y es implementada por Migración Colombia. Entonces, creo que con esta información, lo importante es que sea de utilidad, nos permita reflexionar, pero sobre todo actuar unidos contra la trata de personas. Los actores locales en el tema de la trata de personas son los principales. De hecho, no hay ningún programa de prevención, de protección, de asistencia que no funcione sin la participación de ellos y ellas. ¿Por qué? Porque son los primeros en identificar las señales de alerta, en identificar las situaciones en peligro y desde allí es desde donde se puede partir. Son actores donde quienes a partir de esas realidades permanentes identifican lenguaje, identifican el costumbre, identifican conductas que se salen de lo normal y que naturalizan y que pueden alimentar y reproducir a la trata de personas. También hay un factor, sobre todo comunitario, donde hay que instalar esas capacidades en estos actores locales para que ellos sean quienes realmente puedan solucionar y quienes puedan mitigar las situaciones que están cerca a la trata de personas. Recordemos que no es solamente el delito en sí que existe como tal, como que apareció de la nada la trata de personas, sino resulta ser una cadena de vulneración de derechos. Y ese es un producto en cierto sentido de toda esa cadena tan larga por la que ha pasado una víctima. Entonces los actores locales
son quienes ven todas estas situaciones y prácticamente los protagonistas de este tipo de realidades.